Mi tío se acostó con mi esposa, me metió drogas en casa y me envió a prisión, pero ahora él está tras las rejas. No sé cómo empezar esto sin que me tiemble la voz del coraje. Pasaron 2 años de encierro por algo que no hice, y ahora que estoy afuera, no pienso quedarme callado. Esta historia no es solo una advertencia, es una confesión. Todo comenzó cuando mi tío, Rafael, se mudó temporalmente a mi casa. Se suponía que era por unas semanas. Mi esposa Julia fue quien insistió en ayudarlo. Es tu familia, me decía. Yo iluso le creí. Rafael acababa de salir de una situación complicada, según él, y parecía necesitado. Le di mi confianza. Le abrí las puertas de mi hogar, de mi vida. No sabía que le estaba dando las llaves de mi destrucción. La primera señal de que algo no estaba bien fue el cambio de actitud de Julia. Distante, fría. Evitaba mirarme a los ojos, me esquivaba las noches. Y Rafael siempre estaba por ahí. En la cocina cuando ella cocinaba, en la sala cuando ella veía televisión. Incluso se ofrecía a llevarla al trabajo para que yo descansara. Un día llegué temprano del trabajo y los encontré en la sala, muy juntos, demasiado. No estaban haciendo nada, técnicamente, pero sus caras lo decían todo. Sentí un nudo en el estómago, pero me tragué la sospecha. Pensé que estaba siendo paranoico. Quise confiar, pero las cosas empeoraron. Una mañana la policía irrumpió en mi casa. Me esposaron frente a mis vecinos. Julia lloraba en una esquina como si no entendiera nada. Los oficiales encontraron bolsas con sustancias ilegales, debajo del piso de la despensa. Yo no tenía ni idea de cómo llegaron ahí. Me defendí con todo lo que pude, pero los registros, las pruebas y los falsos testimonios, todo apuntaba a mí. Incluso Julia testificó en mi contra. No lo podía creer. Dijo que yo me comportaba raro, que había notado cosas sospechosas. ¿Sospechosas? Era mi propia esposa. Fui condenado. 2 años. 2 años en una celda por una traición que ni siquiera imaginaba que podía existir. Y durante esos 2 años cada minuto lo usé para pensar, para planear, porque si algo me quedó claro, es que ellos no se saldrían con la suya. Cuando salí de prisión, no quedaba mucho de la vida que conocía. Mi casa había sido vendida, mis cuentas vacías, mi reputación destruida. Nadie me ofrecía trabajo. Mis antiguos amigos evitaban mi mirada, pero lo más doloroso era saber que Julia y Rafael seguían juntos, como si nada hubiera pasado. Vivían en una casa nueva, a las afueras de la ciudad. Una casa que, según investigué, había sido comprada en efectivo. Con dinero sucio, seguramente. Con mi vida más probablemente. Pero yo tenía algo que ellos no, memoria. Y paciencia. Empecé a armar el rompecabezas desde los pocos contactos que me quedaban. Uno de ellos, un viejo conocido que trabajaba como técnico de cámaras de seguridad, me ayudó a recuperar una copia de las grabaciones del vecindario del día en que fui arrestado. No aparecía nada demasiado claro, salvo una toma, borrosa pero reveladora, Rafael, entrando solo a la casa, 3 horas antes de que llegara la policía. Después localicé a Marcos, un excompañero del tío Rafael de sus días oscuros. Me costó convencerlo, pero con algo de presión y dinero, me confesó que Rafael había estado traficando y que necesitaba un chivo expiatorio porque la DEA le pisaba los talones. Marcos me dio algo más, una dirección, un contacto que había estado vendiendo para Rafael y un mensaje de voz filtrado. Lo escuché una y otra vez. Era Julia. Su voz, clara, nerviosa, diciendo: «Ya está todo listo». Él no sospecha nada. La policía puede venir cuando quieran. Ahí supe que no. Podía simplemente enfrentarlos. No. Tenía que destruirlos como ellos lo hicieron conmigo. Fríamente, legalmente, con pruebas. Contraté a un abogado. Uno bueno. Uno que no se dejaba intimidar por policías corruptos ni por lagrimitas falsas. Y comenzamos la demanda contra el Departamento de Policía por negligencia, detención ilegal y omisión de evidencia. Paralelamente, pedimos la reapertura del caso con las nuevas pruebas. Todo se puso en marcha. Y no hubo vuelta atrás. Rafael y Julia no sabían lo que se les venía encima. La primera vez que volvieron a verme fue en la sala del tribunal. Julia estaba irreconocible, más delgada, nerviosa. Rafael se mostraba altanero, como si aún tuviera el control de todo. Pero cuando mi abogado proyectó la grabación de la llamada de Julia, el silencio fue sepulcral. Y cuando Marcos subió al estrado para testificar, la cara de Rafael cambió por completo. Pálido, sudando. La defensa intentó todo. Descalificar a Marcos. Decir que la grabación estaba manipulada, que todo era parte de una vendetta personal. Pero lo que no pudieron borrar fue el informe pericial que demostró que las sustancias halladas en mi casa coincidían químicamente con otras, decomisadas a una red conectada directamente con Rafael. Además,
El hecho de que la policía nunca revisó las huellas en los envoltorios ni registró los movimientos de Rafael ese día pesó demasiado. La demanda contra el departamento de policía se hizo gigante y los medios empezaron a cubrir el caso. De pronto, el delincuente injustamente encarcelado se volvió una figura pública. Mi rostro estaba en todos lados, y esta vez no como un criminal, sino como una víctima. El juicio penal contra Rafael y Julia comenzó 3 semanas después. La fiscalía los acusó de perjurio, obstrucción de justicia, tráfico, conspiración y falsificación de pruebas. Julia rompió primero. Lloró, suplicó. Intentó echarle toda la culpa a Rafael, pero los mensajes entre ambos que mi abogado consiguió la hundieron. No había forma de salir limpia. Rafael, por su parte, no dijo nada, ni una palabra. Solo me miró cuando se leyó la sentencia. 12 años de prisión. Julia recibió 8. No levantaron la vista mientras los esposaban. Cuando salí del juzgado, sentí una calma que no conocía. No era felicidad. No era triunfo. Era justicia. Y eso, después de todo, fue lo único que quise. Pero esta historia no se termina ahí, porque hay un último detalle que nadie sabe aún, y que podría cambiarlo todo. Una semana después del veredicto, recibí una carta sin remitente. Dentro había una memoria USB y una nota que decía: no todo fue idea de ellos. Abre esto y decide qué harás con la verdad. Mi primer instinto fue tirarla. Ya había cerrado ese capítulo, pero la curiosidad me ganó. Conecté la memoria a una laptop vieja, una que no estuviera vinculada a mí. El archivo era un video, mal grabado, oscuro. Se veía una conversación en una bodega. Reconocí las voces. ¿Y si nos descubren?, decía Julia claramente nerviosa. No van a descubrir nada. Ya hablé con el jefe. Él se encargará de que los policías no hagan muchas preguntas, respondía Rafael. Pero había una tercera voz, más profunda, más autoritaria. Si él cae, mejor para nosotros. El fiscal también está en la jugada. Lo importante es que el envío llegue sin problemas. Y ese idiota nos sirve de pantalla. Congelé el video. Esa voz no era de un traficante cualquiera. Era del teniente Morales, el mismo que dirigió el operativo en mi casa, el que me esposó, el que testificó en mi contra. Todo había sido mucho más grande. Mi arresto no fue solo una traición familiar. Fue parte de una red de corrupción dentro de la misma policía, y ahora tenía pruebas. Volví a mi abogado. Le mostré el video. Su reacción fue inmediata. Se comunicó con la Fiscalía Federal. Lo que siguió fue un operativo silencioso. No querían alertar a Morales ni a sus contactos. Durante semanas recopilaron más evidencia, intervinieron teléfonos, infiltraron agentes. Y cuando todo estuvo listo, cayó toda la red. 14 oficiales arrestados, incluido Morales. 3 fiscales implicados y yo estaba en el centro de todo. No como víctima esta vez, sino como pieza clave en la caída de una estructura podrida. Mi nombre fue limpiado por completo. Recibí una compensación millonaria por parte del Estado. Pero lo más importante fue recuperar mi dignidad. Mi historia dejó de ser solo una tragedia. Se convirtió en una advertencia y también en una victoria. Pero lo que nadie sabe es que aún guardo una carta más bajo la manga. Después de todo lo que pasó, uno pensaría que ya lo tenía todo. Justicia, dinero, reconocimiento público, pero aún me quedaba una espina clavada, algo que nunca dije en los tribunales, ni a mi abogado, ni a la prensa, algo que descubrí durante mis noches en prisión, cuando repasaba todo una y otra vez en mi cabeza, intentando entender cómo fue que me traicionaron. Y es que no fue casualidad que Rafael terminara en mi casa. Un año antes de todo, mi padre, el hermano mayor de Rafael, murió y dejó una herencia considerable. Yo fui el único heredero directo, porque Rafael tenía antecedentes y estaba peleado con él desde hacía décadas. Eso lo destruyó. Lo supe después, cuando un antiguo amigo de la familia me reveló que Rafael había intentado impugnar el testamento. Fracasó y juró vengarse. La jugada le salió perfecta. Destruir mi reputación, quitarme todo y quedarse con mi esposa, como símbolo final de su venganza. Pero lo que nunca supo fue que esa herencia, lejos de perderse, la había resguardado mi abogado en un fideicomiso a mi nombre. Una parte quedó protegida durante mi juicio, y ahora, con los nuevos ingresos y la indemnización, tenía más poder que nunca. Así que hice algo que nadie esperaría. Visité a Julia, en la cárcel, no como un gesto de perdón, ni de compasión. Fui a verla porque necesitaba verla derrotada, que supiera que yo había vuelto, que seguía en pie, y que no solo no me destruyeron, sino que los superé. Cuando me vio entrar, se quebró. No dijo nada, solo bajó la cabeza. No vine a hablar, le dije. Solo vine a que me veas, que entiendas que todo lo que hicieron me hizo más fuerte, y que ahora yo tengo el control,
Me levanté y me fui sin mirar atrás. Y ahora con todo esto detrás, solo me queda una última decisión. Contarle al hijo de Julia, mi supuesto hijo, la verdad sobre su origen, o dejar que viva sin saber que fue el producto de una traición, eso aún no lo he decidido. Pasaron meses desde aquella visita. No volví a pisar una cárcel, ni un tribunal, ni un canal de televisión. Silencio, lo necesitaba. Me fui lejos, a un pueblo sin nombre, donde nadie conocía mi historia. Cambié de número, de imagen, incluso de nombre en algunos documentos. No porque huyera, sino porque quería empezar de nuevo, libre, en paz. Pero aún cargaba con esa última pregunta. El niño, bueno, ya adolescente, vivía con los padres de Julia. Ellos lo cuidaban desde su arresto. Y aunque jamás me buscaron ni me exigieron nada, el chico me envió una carta, escrita a mano, con faltas de ortografía pero sincera. Papá, no sé si eres tú. Solo quiero saber por qué me odias. No pude contener las lágrimas al leerla. Y no, no lo odio. ¿Cómo podría odiar a alguien que fue tan inocente como yo en todo esto? Él no pidió venir al mundo, mucho menos ser parte de esta historia sucia. No es su culpa. Así que decidí responderle. No le conté toda la verdad. No todavía. Pero le escribí diciéndole que jamás lo odié, que necesitaba tiempo, que algún día, cuando él fuera lo suficientemente fuerte, le contaría todo, la verdad completa, sin adornos, sin excusas, y sellé la carta con una frase que también es para ti. Si estás escuchando esto y alguna vez te han traicionado, a veces la vida te quiebra, pero en los pedazos rotos uno encuentra las armas para reconstruirse. Yo me reconstruí, y aunque no busqué esta guerra, la terminé, ganando. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. No olvides que a veces la vida golpea más fuerte de lo que esperamos. Pero siempre hay una forma de levantarse. Si te gustan este tipo de relatos intensos, reales y cargados de emociones, te invito a suscribirte al canal. Esto es Vox Online, donde cada historia tiene algo que decir y cada voz merece ser escuchada. Nos vemos en la próxima.